pues lo mismo de siempre. Si tienen dudas, me pueden preguntar, me pueden escribir. Y ya. Ok, vamos a ver si con el ejemplo ayuda un poco, ¿vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar en que lanzamos una moneda justa 10 veces. Lanzamos una moneda justa 10 veces. Tienen águila y sol. Y obtenemos 3 águilas y 7 soles. Ahora, la pregunta importante es, ¿cuánto vale P? Donde P es la probabilidad de obtener sol. Si yo les pregunto esto, les digo, hice un experimento, lancé una moneda 10 veces, me salieron 3 águilas y 7 soles, y ¿cuánto me dirían que vale P? ¿Cuánto me dirían? 0.7. ¿Por qué? Porque es lo que apareció en la muestra. Porque es lo que apareció en la muestra. Intuitivamente uno dice, es más probable que sea 7 décimos a que sea, por ejemplo, 3 décimos, ¿no? Ok, vamos a ver qué nos dice la teoría. ¿Cómo resolveríamos este ejemplo usando el método máximo verosímil? ¿Cómo tenemos que empezar? Pues el primer paso es decir, ¿cuál es mi variable aleatoria? Tengo una variable aleatoria que sigue una distribución. ¿Qué? Bernoulli. Bernoulli de parámetro P desconocido y P es lo que quiero estimar. Ok. Entonces, si es Bernoulli, necesito conocer la función de densidad. ¿Cuál es la función de densidad de la variable Bernoulli? P. Es P a la X por 1 menos P a la 1 menos X. P es solamente la esperanza, pero aquí yo voy a usar la función de densidad. X puede ser 0 o puede ser 1. Ok. Ahora, el primer paso va a ser siempre obtener la función de verosimilitud. ¿Qué me dice la definición de función de verosimilitud? La función de verosimilitud la voy a denotar como una L. Ah, por cierto, esta L, algo que no les dije, pero que les debí haber dicho, es que esta L viene de la palabra likelihood. ¿No? Que en inglés es, pues, verosimilitud. Ok. La función de verosimilitud, que va a ser una función de ¿quién en este caso? Del parámetro P. ¿P? Exacto. ¿No? Por definición es el producto desde que i es igual a 1 hasta n de la función de densidad, que es P a la ¿qué? A la X. A la X, Sí. y, exactamente, porque acuérdense, cada una está evaluada en una X, y. 1 menos P a la 1 menos X, y. Ahora, el siguiente paso es maximizar esa función de verosimilitud. Ok, si yo calculo este producto, ¿cuánto es? ¿Se puede reducir esa expresión? ¿Cuánto es el producto desde 1 hasta n de P a la X, y? Pensemos en las reglas de los exponentes. P a la suma de las de igual a 1 hasta 10 de XY por 1 menos P a la 10 menos la suma de 1 hasta 10 de las X.
Muy bien. Vamos a dejarle el n aquí, ¿vale? ¿Todos están de acuerdo con esto? P a la suma de las x's por 1 menos P a la n menos la suma de las x's. ¿Por qué? Pues porque si yo multiplico la misma cantidad y con exponentes, los exponentes se van sumando, ¿no? Entonces, al final me quedan las sumas. Ok, ahora sí, si yo quisiera maximizar esta función, ¿qué tendría que hacer? Un lagrangiano, ¿no? ¿Perdón? Un lagrangiano. Ok, podría derivar. Entonces, aquí, 90% de las veces que ustedes calculen un estimador máximo verosímil, va a ser mucho más fácil calcular la función logaritmo, porque la función logaritmo es siempre creciente. Eso y es una función además que suaviza todo. Entonces, es una función que si yo calculo el logaritmo, los máximos se van a conservar y es mucho más fácil derivar el logaritmo que derivar este tipo de funciones. Entonces, insisto, 90% de las veces, el paso 2 va a ser calcular la función que se llama log verosimilitud, que es simplemente tomar el logaritmo de la función de verosimilitud. Como es el logaritmo, vamos a denotarla con L minúscula de P. ¿Se acuerdan de cómo calcular el logaritmo de una función? ¿Qué pasa si yo le aplico el logaritmo a todo esto? Se bajan los exponentes y se suman los factoriales, los factores. Muy bien, entonces me quedaría el primer exponente lo bajo, me quedaría logaritmo de P. Realmente es un logaritmo natural, lo pueden poner como log o logaritmo natural, y como aquí estos dos factores están multiplicando, pues se van a sumar. Más el exponente por el logaritmo de 1 menos p. Ahora sí, una vez calculé la función log verosimilitud, el paso 3 va a ser derivar e igualar a 0. Este paso es para maximizar. ¿Cómo derivo el logaritmo? Me voy a llevar todo este renglón a la siguiente página para continuar. ¿Cómo derivo el logaritmo? ¿Se acuerdan? La derivada. Está adentro, ¿no? Fíjense, la derivada con respecto de P, y primero la constante se queda, y luego, como dijo su compañera, 1 sobre lo que está dentro, es decir, 1 sobre P. Luego, más la constante se queda, n menos la suma de las x, y luego 1 sobre lo que está dentro, 1 menos p. Ahora hay que derivar también lo que está dentro. En este caso tengo un menos, que va a provocar eso, que este más de x se convierta en menos. ¿De acuerdo? Vamos a poner el igualar a 0 en el paso 4. Igualando a 0. ¿Qué me quedaría? La suma de las x's es igual a n veces menos la suma de las x's, 1 menos p. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues yo sé que los valores de p que hagan que esta igualdad se cumpla, pues son el valor que maximiza la función. Entonces desde aquí ya le voy a poner mi gorrito, porque ya el valor de p que satisfaga esta igualdad va a ser el estimador máximo verosímil. Si yo despejo, ¿cuánto me queda que es p? ¿Cuánto vale p?
Los espero. ¿Cuánto vale P? Sería n menos la suma de x y entre la suma de las xy más 1. N menos la suma de x entre la suma de x más 1. ¿No es sumatoria de x y sobre n? Muy bien. Entonces, fíjense, lo que les debió haber salido es 1 sobre n por la suma de las x y esto es exactamente igual a x barra. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo, cómo llego a esto? Por si no llegaron, este que está ahí viendo pasa multiplicando, este que está ahí viendo pasa multiplicando. ¿Qué me quedaría? Me quedaría la suma de las x menos P gorrito, la suma de las x es igual a P gorrito por n, menos P gorrito por la suma de las x. Esto se cancela con este, y pasan el n que está multiplicando dividiendo. Muy bien, ya que calculamos nuestro estimador, en el ejemplo que teníamos, ¿cuánto valdría x barra? Pues justamente 7 décimos, ¿no? Porque n vale 10, y la suma de las x, pues las x valen 1 cuando cae sol. Si obtuve solamente 7 soles, pues es 7 sobre 10. Es decir, si coincide con nuestra intuición, muy fácilmente. Ok, antes de continuar, voy a poner aquí las dos observaciones que hicimos en este ejercicio. Entonces, la primera observación es, la mayoría de las veces vamos a tener que calcular ¿qué? La función verosimilitud. Para poder derivarla, ¿no? Para derivar. Entonces, para poder calcular de manera correcta la función verosimilitud, ¿qué tengo que acordarme? Pues de las propiedades del logaritmo natural, por si no las recuerdan. Primero, ¿quién me dice cuánto vale el logaritmo natural de A por B? La suma de los logaritmos naturales, ¿no? De A y B. Perfecto, logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de A entre B? La diferencia. El logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B. Muy bien. Tercero, ¿cuánto vale el logaritmo natural de A a la n? N veces el logaritmo natural de A. Solamente bajamos el exponente, ¿no? Y el logaritmo natural de E. 1. 1. 1. Excelente. Esas son las propiedades que me tengo que acordar para poder calcular bien ese logaritmo natural. Y la observación número 2, que es algo que me faltó en mi procedimiento. ¿Quién me dice qué me faltó hacer en el procedimiento? Acuérdense, calculé la función de verosimilitud, calculé el logaritmo, derivé e igualé a 0. Y dije, ya, este es mi estimador máximo verosímil. ¿Qué me faltó hacer? ¿O ya está ahí terminaba? El que es un máximo. Exactamente, ¿no? Si yo quiero maximizar, cuando yo derivo igual a 0, lo que hago es obtener óptimos. Sin embargo, pues que ese valorcito que me salió hubiese sido un mínimo. Entonces, ¿cómo le hago para ver que realmente sea un máximo? Saca uno la segunda derivada, igual a 0. Usamos la segunda derivada. ¿Cómo tiene que ser la segunda derivada?
Menor al cero, ¿no? Menor al cero porque está cóncava, ¿no? Exactamente. La segunda derivada evaluada en el estimador, es decir, en el punto que me salió, tiene que ser negativa. Vamos a ver si es cierto que es negativa. Entonces, fíjense, aquí yo saqué la primera derivada con respecto de P. Copiar, aquí, pegar. Vamos a ver cuánto vale ahora la segunda derivada con respecto de P las dos veces. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto vale la derivada de la primera parte con respecto de P? ¿Hay más? ¿Sí? ¿Menos? ¿La suma? La suma. Entre P al cuadrado. Ajá. Muy bien. Y la segunda parte, más lo de arribita, lo de abajo al cuadrado. ¿todos de acuerdo? Sí. ¿Este más está bien? Sí, ¿no? Porque viene de derivarlo de adentro, que era 1 menos P. Menos 1 por el menos. Y este menos. ¿Qué opinan? El más se vuelve a ser menos, ¿no? El más se vuelve a ser menos, fíjense. Vamos, depende, insisto, depende cómo hagan su derivada, pero yo digo, es el de abajo al cuadrado, 1 menos P al cuadrado. Luego va el de, ¿cuál? ¿El de abajo o el de arriba por la derivada de él? Es el de abajo al cuadrado. Luego, el de abajo por la derivada de lo de arriba, que es 0. Menos el de arriba por la derivada de lo de abajo. Ahora, ahí tengo, fíjense, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo es menos 1, ¿no? Entonces, más y ese menos se queda ahí. Ojo ahí con los signos. Ok, ahora sí. Pregunta, ¿eso será suficiente? No. ¿Qué me falta? Evaluar esa derivada en el punto que me salió, que era x barra, ¿no? Y ahí es donde tengo que ver si es positivo o negativo. Entonces me queda menos la suma de xy sobre x barra cuadrada menos n veces menos la suma de xy sobre 1 menos x barra al cuadrado. ¿Cómo es eso con respecto de 0? Esa es la pregunta importante. ¿Mayor o menor? ¿Qué podemos hacer ahí? Fíjense. Voy a de nuevo pasarme a la página que sigue para poner este factorcito aquí. Y lo que voy a observar es, esto es una suma de las xy y aquí tengo x barra cuadrada, que realmente x barra cuadrada yo la puedo ver como una función de las xy. ¿Me conviene? Pues sí me va a convenir porque si yo la veo como función de xy, me queda 1 sobre n cuadrada por la suma de xy al cuadrado. Entonces, se va a cancelar una vez la suma de las xy. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Yo tengo n menos la suma dividido por, ¿qué sería? Si saco 1 sobre n cuadrada, me va a quedar n menos la suma de xy al cuadrado. ¿Correcto? Esto es igual a esto, lo que estoy poniendo en círculos rojos. Lo único que hice fue expresar x barra como función de la suma de las xy. ¿Y por qué me conviene hacerlo así? Pues de nuevo,
porque este número se cancela una vez con uno de estos y finalmente va a quedar aplicando o haciendo la división de las fracciones, el n cuadrada se pasa arriba, va a quedar menos n cuadrada sobre una vez la suma de las xy menos n cuadrada sobre n menos la suma de xy. Y ahora sí es más fácil ver que esto es negativo. ¿Por qué? N cuadrada, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? ¿Y la suma de las xy? ¿Positivo? Positivo. No. Entonces todo esto ya es menor que 0. Ajá, contando el menos. Ahora, del otro lado, n cuadrada, ¿cómo es? Positiva otra vez. Y n menos la suma de las xy. ¿Cómo será? Menor o igual a 0. Va a ser negativo, ¿no? A ver, fíjense, en esta parte, ya vino mi mascota otra vez, ahorita se las enseño. Vamos a terminar. En esta parte, la suma de las xy, como todas son Bernoulli, siempre y a fuerza está entre 0 y n. Lo mínimo que puede valer es que todas valgan 0 y lo máximo es que todas valgan 1, que sería n. Ahora, n menos la suma de las xy, ¿dónde vive? En los En positivos. los positivos. También siempre va a estar entre el 0 y el n, ¿no? Ajá. Los casos extremos, si la suma de las xy vale 0, pues de esto vale n, y si toda la suma de las xy vale n, pues de esto vale 0, ¿no? Entonces, esto es positivo, y como es todo esto, pues también va a ser negativo. Entonces, la conclusión es que la segunda derivada, con respecto de p las dos veces, es negativa, pero ya evaluada, ¿no? En el x barra. En el x barra. Por lo tanto, el x barra sí es un máximo, ¿no? Formalmente tendríamos que hacer este procedimiento cada vez que calculemos un estimador máximo verosímil. Tenemos que ver que efectivamente sea un máximo. Sin embargo, al menos para las funciones conocidas, siempre les va a salir un máximo. ¿Por qué? Porque las funciones conocidas son funciones que, entre comillas, se comportan bonito. ¿Qué quiero decir con bonito? Pues que son continuas, que no tienen saltos así como muy extraños, no tienen comportamientos erráticos o explosivos en ninguna parte. Entonces, pues siempre van a tener un máximo. Formalmente tendríamos que hacer este procedimiento, aunque para las funciones conocidas, pues muchas veces ya no lo hacemos, ¿no? En la tarea o en el examen lo tienen que hacer sí y solamente si lo especifica el ejercicio, ¿de acuerdo? Sí, no, más o menos. Sí. Muy bien, vamos a hacer... Profesora, ¿Sí? Considerando lo de, o sea, aplicó la función logaritmo a la función, ¿cuál era? La L de P, ¿no? Ok. Bueno, entonces ese truco de aplicar la función logaritmo para una función iba creciente, ¿no? Para que así se mapean únicamente los puntos máximos. Ajá. Este truco se puede hacer justo porque el logaritmo es monótona, creciente y continua. Y biyectiva, ¿no? Para que se mopeen bien, ¿no? Los máximos, porque aquí encontramos un máximo de la función logaritmo aplicada a L de P, ¿no? Ajá, exactamente. Ok. Bueno, calculando la derivada, digamos, logaritmo de f, al derivarla, pues es f' sobre f de x, ¿no? Y sabiendo que tenemos un punto crítico en x, y calculando la segunda derivada, y sabiendo que f de x también es no negativa, me parece que sale que siempre la segunda derivada va a ser negativa cuando la función es diferencial.
Siempre, siempre, a ver, otra vez, siempre va a ser nada. No, porque el logaritmo no siempre va a ser, o sea, cuando tengan un mínimo, sí va a ser mínimo, ¿no? O sea, insisto, en este caso no va a pasar, pero si la función tuviera un mínimo y le aplican el logaritmo, sí seguiría siendo mínimo, ¿no? Ajá, solamente que bajo los casos que estamos trabajando, que digamos, le aplicamos logaritmo a una función, ¿no? Ajá. A f de, o l de p. Ajá. Al derivarla, pues queda la f' de x entre f de x, ¿no? Haciendo la regla de cadena, ¿no? Ajá. Se iguala a 0 y al final se obtienen los puntos críticos, ¿no? Ajá. Cuando se hace la segunda derivada, queda f' por f de x menos f' al cuadrado sobre f' de x al cuadrado, y hay que ver si es positivo o negativo, ¿no? Pero como son puntos críticos, un término se va y el otro se va, y la f de x es no negativa, por eso queda negativa, ¿no? A ver. No estoy segura, pero a ver, tenemos una f. Le aplicamos el logaritmo natural a f de x y Ajá. derivamos el logaritmo de f de x con respecto de x, ¿no? Ajá. Y lo que obtenemos es 1 sobre f de x por f' de x. Y ahí obtenemos un punto, igualando a 0, obtenemos el punto crítico. Luego, si sacamos la segunda derivada, las dos Ajá. veces con respecto de x, me va a salir f al cuadrado, luego es f de x por f' de x menos f' de x al cuadrado. Ajá. Luego, evaluando en un punto crítico, ¿qué va a pasar? Esta vale 0, Bueno, ¿no? que vale 0, ¿no? La otra es no negativa, o sea, la f de x es la l de p, ¿no? Y esa es no negativa, ¿no? F de x, estas son no negativas. Ajá. Ok, entonces ahí solo Pero se puede asegurar que va a tener el mismo signo de la f' original, ¿no? de la f biprima, ¿no? Entonces, si f tenía un mínimo, pues aquí va a seguir siendo mínimo. Y si es un máximo, Ajá. aquí va a seguir siendo máximo. Sí. ¿Sí? Sí, claro, ajá, bueno, lo vi, claro. Súper. Va. Ay, mira, no, la prueba está sencilla. Yo no la había escrito. Va, la voy a dejar ahí, ¿va? Sí. Ok. Javite para allá. ¿Qué está? Ah, ok, vamos a hacer ahora un ejemplo, porque la pregunta, aquí ya más bien hicimos el caso sencillo, que era el caso de un solo parámetro. Entonces, la pregunta importante es, ¿qué pasa ahora cuando tengo dos parámetros? En el método de momentos, simplemente tenía que sacar dos momentos e igualar dos momentos. En el método máximo verosímil, según su intuición y sus conocimientos de cálculo, ¿qué tendría que pasar? ¿Va a haber que sacar las derivadas parciales? Exactamente. Ay, ¿Por Jesús. qué? Pues porque ahora mi función, en vez de ser sobre los reales, va a ser, pues así, si tengo dos, pues en mi plano, ¿no? Y así. Súper. ¿Y cómo calculamos puntos críticos y optimizamos? Pues igual con derivadas parciales. Vamos a ver, el ejemplo que vamos a hacer es el mismo que antes, que es el de la normal. Ya obtuvimos los estimadores para la normal por el método de momentos. Ahora vamos a obtener los estimadores por el método máximo verosímil. ¿Creen que obtengamos los mismos estimadores? Podría ser que sí, podría ser que no. Ok. Entonces, vamos a ver. Pues ahorita vamos a hacerlos y vamos a ver si
nos salen los mismos. Ahora, el primer caso, vamos a reducirlo al caso de un solo parámetro, es decir, el caso que ya no sabemos. Entonces, para que sea un solo parámetro, vamos a hacer que sea mu y vamos a hacer que sigma cuadrada sea conocida, ¿no? Vamos a suponer entonces que pues ya no es un parámetro desconocido, sino es algo que sí conocemos. Entonces, de nuevo, paso número 1, calcular la función de verosimilitud. ¿Quién es la función de verosimilitud en este caso? Es una L que depende de Mu. Muy bien. Y por definición es el producto desde i igual a 1 hasta n de la función de densidad normal. ¿Ya nos aprendimos la función de densidad normal? ¿O tenemos nuestro formulario a la mano de funciones de densidad? 1 entre la raíz de 2pi Ajá. por sigma Sigma cuadrada. Ajá. por e a la menos x menos mu al cuadrado entre sigma. 2 sigma. 2 sigma cuadrada. Entonces, ojo, lo único que nos faltó aquí es que, acuérdense, es la función de densidad evaluada en xy, en cada x. Entonces aquí, xy. Muy bien, si yo hago el producto, ¿qué pasa? Estoy multiplicando n veces una constante, simplemente me va a quedar 1 sobre 2pi sigma cuadrada a la n medios. ¿Y qué pasa con la exponencial? Es la suma de las exponentes. Muy bien, entonces me queda e a la menos, voy a sacar la constante, 1 sobre 2 sigma cuadrada, y me va a quedar la suma de xy menos mu al cuadrado. Muy bien, ahora sí. Dijimos, en este caso también vemos la expresión y decimos, pues la derivada no se ve tan sencilla y además yo tengo una exponencial. Esto quiere decir que si calculo el logaritmo natural, muy probablemente esta función se va a hacer más sencilla. ¿Cuánto vale el logaritmo natural? Voy a llevarme esta a la siguiente página para que no se nos olvide aquí. Paso número 2. Calcular el logaritmo natural. ¿Cuánto? La función logaritmo, log verosimilitud, es... ¿Cómo sería el logaritmo de esta parte? El logaritmo natural de 1 menos... ¿Qué pasaría con el n medios? Perfecto. Por el logaritmo natural de 2pi sigma cuadrado. Luego, este está multiplicando a todo esto, entonces me quedaría más el logaritmo natural de todo esto, ¿no? Que es el término que está como exponente nada más, ¿no? Exacto, entonces le cambio el signo, ¿no? Porque todo es negativo. 1 sobre 2 sigma cuadrada por la suma de xy menos mu al cuadrado. Ahora, ¿qué me sobra en esta expresión? El logaritmo natural de 1. De 1. ¿Vale? 0, ¿cierto? Entonces simplemente es menos n medios, que aquí le puse por alguna n. N, gracias. Logaritmo natural de 2pi sigma cuadrada menos 1 sobre 2 sigma cuadrada y la suma. ¿Cuál es el siguiente paso? Igualar a 0. Derivar, antes de igualar cierto, a antes de... derivar la función log verosimilitud con respecto de mu. ¿Y cuánto me quedaría? Derivada con respecto de mu del primer factor.
Cero. 0, porque aquí no hay ninguna mu, es todo una constante. Derivada del segundo factor con respecto de mu. Primero voy a dejar la constante, que es menos 1 sobre 2 sigma cuadrada. Luego la suma de igual a 1 hasta n de la derivada de esto, ¿no? Que la derivada de los cuadrados, ¿qué hace? Se baja el cuadrado, me queda 2 veces x menos mu, xy, perdón. Y luego la derivada de lo de adentro, que es menos 1, se cancela con este menos. ¿Todos de acuerdo o alguna duda en alguno de los pasos? Hice un poco rápido esa cuenta. ¿Ok? Pues si la pudieras repetir. Claro que sí. La derivada de la primera parte es 0 porque aquí no depende de mu. La derivada es con respecto de mu. Entonces, todo esto es constante, vale 0. Luego, para la segunda parte, primero me voy a quedar con la constante. Esa constante se queda igualita. Aquí tenía un menos, esa constante. Luego, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, lo que voy a poner es la suma y derivo cada uno de los términos. ¿Cómo derivo un cuadrado? Pues bajo el cuadrado y le resto 1 al exponente. Entonces, menos 1 me da 1. Lo de adentro se queda igual. Ahora, como lo de adentro es función de mu, tengo que derivar también con respecto de mu. Aquí el único que tiene mu es este, constante menos 1. Multiplico todo por menos 1 y el menos que tenía al principio por menos 1 se convierte en más. Sí. Ya quedó. Ok. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se va? ¿Se cancela algo? El 2. El 2, entonces me queda 1 sobre sigma cuadrada, la suma de xy menos mu. Ahí está, ¿no? Siguiente paso, ahora sí, igualar a 0. Ahora acuérdense, mi estimador es el que cumple la igualdad. Entonces, cuando igualo a 0, ya le voy a poner aquí, el estimador es el que cumple esa igualdad. Aquí ya puedo agregar el gorrito. ¿Y qué hago? Pues me pongo a despejar. Lo primero, si este producto vale 0, ¿quién debe valer 0? La diferencia. La diferencia, porque yo sé que esto no vale 0, ¿cierto? La varianza no vale 0. Entonces, yo sé que la diferencia debe valer 0. Ok, ¿qué puedo hacer aquí? Pues distribuyo la suma. Me queda la suma de x y menos n veces mu gorrito es igual a 0. Está restando, perdón, lo paso del otro lado sumando y el n que está multiplicando me va a quedar dividiendo. Entonces mu gorrito me va a quedar 1 sobre n por la suma de igual a 1 hasta n de las x's. Eso es x barra. Y listo. Preguntas. Inquietudes. ¿Dudas en alguno de los pasos? Hago más pequeñita la hoja para que se vea el procedimiento. Yo ahí tengo algo de duda con el álgebra. Ok, sí entendí que la diferencia entre el x y el mu gorrito tiene que ser 0 porque la varianza no es 0, pero en este caso, ¿por qué ignoramos a la varianza después en el desarrollo? ¿De aquí por qué lo pasamos para acá? Ajá. Pues porque queremos que el producto sea 0. Ajá. Ahora, el producto va a ser 0, sí, y solamente si la suma vale 0, ¿no? Porque este no puede valer 0. Entonces, decir que esto vale 0 es exactamente lo mismo que decir que solamente la suma vale 0.
Ah, ok. Ujú. Sí, gracias. Aquí, ajá, a lo mejor deberíamos poner un sí y solo sí, ¿no? Sí, justo. Ah, Gracias. súper. Perfecto. ¿Más dudas? Órale, tengo unos alumnos bien aplicados que me están poniendo muchísima atención. Bueno, entonces vamos a acabar este ejemplo ya para irnos a descansar. ¿De acuerdo? Entonces dijimos, este ejemplo es el ejemplo de la distribución normal, que tiene dos parámetros, pero vamos a pensar que sigma cuadrada es conocida. Lo siguiente que vamos a hacer es decir, ahora supongamos, Maestra, ¿no faltaría la segunda derivada en este caso? no faltaría, perdón, ¿qué? ¿Sacar la segunda derivada? Ah, sí, es justo lo que les decía hace un momento, ¿no? Que la segunda derivada estrictamente la tendríamos que calcular y evaluarla para ver que es un máximo, pero en estas distribuciones conocidas sí nos va a salir que es un máximo. Okay. Entonces, en general, lo pueden hacer siempre como ejercicio, pero en la tarea en el examen lo vamos a hacer solamente si el ejercicio lo especifica. ¿Por qué? Pues porque usualmente la segunda derivada ya no es tan sencilla como la primera. Muy bien. Por ejemplo, hace como 2 hojas hizo la demostración ahí arriba. ¿Eso es la demostración de que la segunda derivada sí te da el máximo otra vez? Ah, no, esta es la demostración, vamos a ponerle aquí, demostración de que el logaritmo natural conserva máximos y mínimos. Entonces, fíjense. Para la función original. Ok, ajá, gracias. La función original. Va. Ok, ahora vamos a suponer que mu y sigma cuadrada, las dos son desconocidas. ¿Cuál sería el procedimiento que tendría que seguir para calcular los estimadores máximo verosímiles? No estoy pidiendo. Ajá. ¿Se hace al mismo tiempo o se fija uno y luego se hace otro? Ah, buena pregunta. Pues vamos a ver. Los primeros pasos son los mismos, fíjense. El primer paso siempre va a ser calcular la función de verosimilitud. Entonces la voy a copiar porque nosotros ya la tenemos en el último ejemplo, ¿no? En el que estábamos haciendo. Me van a odiar porque entonces ahora ya no la van a poder, si la están escribiendo al mismo tiempo, ya no la van a poder escribir al mismo tiempo. La única diferencia es que ahora en vez de decir L de mu, ¿qué vamos a decir? ¿L de quién? De mu y sigma. Exactamente. Ahora mi función va a depender de mu y sigma cuadrado. ¿Cuál sería el paso 2? Pues el paso 2 siempre es calcular el logaritmo natural. Ahora, pues también vamos a calcular el logaritmo natural, solamente que ahora en vez de ser la función log verosimilitud que depende de mu, va a ser la función log verosimilitud que depende de quién. De mu y sigma nuevamente. De nuevo, de mu y sigma. Luego, el siguiente paso era derivar. La pregunta importante ahora es, ¿cómo voy a derivar? Pues ahora voy a tener que calcular dos derivadas. Ay, no. Espérenme. Vamos a ponerle paso 3. Derivar con respecto de mu y también voy a tener que derivar con respecto de quién. De sigma. De sigma. ¿Por qué? Pues porque mi función depende de mu y de sigma cuadrada. Voy a tener la derivada con respecto de mu y la derivada con respecto de, ojo, sigma cuadrada. Acuérdense, no derivamos con respecto de sigma porque nuestro parámetro es sigma cuadrada, no es solo sigma. ¿De acuerdo? ¿Cómo derivo esto con respecto de sigma cuadrada? El primer término, ¿qué me quedaría?
Paso número 1, la constante se queda igual, menos n medios, luego 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, 1 sobre 2pi por sigma cuadrada, y luego la derivada de lo que está dentro, que es 1. 2pi. 2pi, ¿no? Sería la constante. 2pi. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Se va a cancelar el 2pi. 2pi con el 2pi. Ok. Ahora, la segunda parte. ¿Cómo derivo esta segunda parte con respecto de sigma cuadrada? Todo lo demás como constante. Entonces, menos la suma xy menos mu al cuadrado. Ajá. Y el 2 también, entre 2. Entre 2, ¿ok? Y luego sería Se vuelve por más positivo, 2. ¿no? Exactamente. Sería más, y luego el sigma a la cuarta. ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Paso número 4. Ya que derivé, ¿qué tengo que hacer? Son 2 ecuaciones, ¿no? 2 incógnitas. Igualar a Exactamente. Ajá. Igualar a 0. Ahora, ¿qué podemos observar? Si yo igualo a 0, la primera derivada, ¿qué voy a obtener? lo que obtuvimos hace un rato, ¿no? Lo mismo que antes, porque es la misma ecuación, ¿no? Ujú. Entonces voy a obtener que el estimador para mu es x barra, y lo único que me falta es la segunda ecuación, igualarla a 0. ¿Cómo es la segunda ecuación? Vamos a copiarla. Es menos n sobre 2 sigma cuadrada, ya con el gorrito, más la suma de xy menos mu al cuadrado sobre, perdónenme tantos cambios, 2 sigma cuarta igual a 0. Ok. ¿Qué se va y qué se queda? Sí, lo voy a escribir paso por paso. Si yo lo quisiera escribir paso por paso, me va a quedar la suma de xy menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuarta igual a n sobre 2 sigma cuadrada, ¿no? Solo paso esto que está restando al otro lado sumando. Ahora es más claro. ¿Qué se va? Se va el 2 con el 2 y un sigma cuadrada con un sigma cuadrada. ¿Y qué me queda? De la suma de xy menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrada es igual a n. El sigma cuadrado está dividiendo, pasa multiplicando. El n está multiplicando, pasa Dividiendo. y me queda que el estimador para sigma cuadrada es la suma de xy menos mu al cuadrado sobre n. ¿Cuál es mi conclusión? ¿Es el mismo o no es el mismo que el método de máximo de momentos? Perdón. Sí, Para la primera. Y resulta que el método de momentos y el método máximo verosímil me arrojan el mismo estimador para la distribución normal. Eso no pasa para todos los casos, ¿no? Pero para la distribución normal, sí. Muy bien, entonces ya se nos terminó ya se nos terminaron las 3 horas de clase. Antes de irnos rápidamente, ¿tenemos alguna duda? Quizás suene un poco burda, pero a la hora del ejercicio, o sea, de la tarea del examen, ¿debemos derivar a mano o podemos derivar con R? ¿Cómo derivarían con R? Hay unos paquetes que dejan... Tienen que hacer la función, ¿no? Tienen que hacer la función y hacer la derivada. Pues sí, supongo, así practicarían cómo escribir las funciones. Pero no, en realidad para la tarea sí prefiero que lo hagan a mano, porque en el examen, si hay derivadas, sí las tienen que escribir. Ok, de acuerdo. Vale. ¿Más preguntas? Yo tenía una duda, ¿Sí? pero
Bueno, es que en el ejercicio anterior era cuando conocías mu, pero desconocías, perdón, no al revés. Cuando Conocías mu y era desconocías. Ajá, cuando sigma cuadrada era desconocida y mu si la conocías, y en este, cuando ambas son desconocidas. Ajá. Pero pues una vez que tienes la muestra, pues ambas siempre son conocidas, ¿no? Pero, o sea, como ¿cuál es la razón de que haya estas dos escenarios? No, porque muchas veces sí pasa que no conoces, o sea, por ejemplo, sabes por alguna razón cómo es la varianza, pues no conoces a la media. Ahora, cuando tienes la muestra, no conoces a ninguna de las dos. O sea, si solamente te damos la muestra y te digo, son normales, no conoces a la media y no conoces a la varianza. Entonces ya con los gorritos pues las puedes estimar, pero conocerlas, solamente sabemos que se llaman mu y que se llaman sigma cuadrada. Ya. Ok. Gracias. Sí. Más dudas. Solo una pequeña dudita, rápido. Aquí como se hizo del método de dos incógnitas para encontrar las dos variables, ¿eso se debe por la distribución en particular? Porque es de que a veces es por una dirección u otra veces falla, ¿no? Pero es porque se comporta bien o algo así. En este caso, sí, es porque justo mu está relacionado con la primera y el sigma con la segunda. Pero, por ejemplo, si intentan hacer una como la gamma, entonces ahí tienen que usar a fuerza las dos ecuaciones para resolverlo el sistema de ecuaciones. La primera no les va a dar, o sea, la primera derivada no les va a dar, como en este caso, uno de los estimadores y solo lo tienen que sustituir. Ajá. Okay. O sea, cuando igualas a 0, mantienen ambas las dos incógnitas. Entonces tendrás que hacer un sistema. Exactamente, entonces tienes que despejar una, sustituirla en la otra y así, ¿no? Ese juego del sistema de ecuaciones. Ok. ¿Sí? Sí, ya. Okay. Súper. Entonces, pues los veo la próxima semana. Van a tener tarea, acuérdense, antes del viernes ya la vamos a subir. Si tienen dudas me pueden preguntar por correo o en la siguiente clase, ¿de acuerdo? De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. La próxima semana hay un examen, ¿no, verdad? No. Hasta la que sigue, el 20 de octubre. En 2 semanas. Ok. Ajá. Gracias. Claro que sí, descansen.